Capítulo 4. A pesar de la creciente amenaza, el imperio de la humanidad se mantuvo dividido en su respuesta. Mientras algunos desestimaban los informes de los mundos consumidos como meros rumores o exageraciones, otros reconocieron la gravedad de la situación. En un intento de demostrar la fortaleza del imperio y su voluntad inquebrantable, se enviaron regimientos del Astra Militarum a los mundos en peligro. Pero el Flood tenía una ventaja crucial: el desliespacio. El desliespacio, una forma de viaje más rápida y precisa que la disformidad, permitía al Flood moverse con una velocidad y precisión que el imperio no podía igualar. Mientras que el Flood podía aparecer en un sistema y comenzar su asalto casi de inmediato, las fuerzas del imperio se encontraban atrapadas en la disformidad, un reino de caos y peligro que hacía que cada viaje fuera una prueba de resistencia y coraje. Cuando los regimientos del Astra Militarum finalmente emergieron de la disformidad, encontraron mundos ya consumidos por el Flood. Llegaron demasiado tarde para hacer cualquier diferencia, y en su lugar se encontraron atrapados en una lucha desesperada por la supervivencia. Cada regimiento que llegaba solo servía para alimentar al Flood, proporcionándole más biomasa y conocimiento. En medio de esta desesperación, se envió un capítulo de Marines espaciales, los Estrellas Imperiales, para enfrentar la amenaza. Cuando emergieron de la disformidad y entraron en el sistema del mundo asediado, se encontraron con una escena de horror absoluto. Las naves de la flota del Flood, una mezcla de diseños desconocidos y familiares, se cernían sobre el mundo como aves de presa. Las comunicaciones estaban llenas de gritos de desesperación y horror de los pocos supervivientes del Astra Militarum en la superficie del planeta. Las palabras eran incoherentes, llenas de terror y confusión. «Están en todas partes», gritaba un soldado. «No podemos detenerlos», lloraba otro. «Dios emperador, sálvanos», suplicaba un tercero. Pero no había salvación para ellos, solo el horror inimaginable del Flood. Pero los Estrellas Imperiales no se desanimaron. Eran Marines espaciales, los guerreros más valientes y temibles del imperio. No retrocederían ante esta nueva amenaza, sin importar cuán aterradora fuera. Se prepararon para la batalla, listos para enfrentar a este enemigo desconocido. La batalla espacial estalló en un frenesí de fuego y destrucción. Las naves del imperio, desde los imponentes cruceros de batalla hasta los ágiles cazas de asalto, desataron su furia sobre la flota del Flood. Los cañones de plasma y las baterías de láseres llovían sobre las naves del Flood, iluminando el espacio con destellos de luz y energía. Pero el Flood no se quedó atrás. Las naves que había asimilado del imperio y de otras razas respondieron con igual ferocidad. Los disparos que golpeaban las naves del imperio causaban daños significativos, mientras que las naves del Flood parecían menos afectadas. La biomasa del Flood, una mezcla grotesca de carne, hueso y otros tejidos y materiales, parecía recomponerse en las áreas dañadas. La única forma de destruir una nave del Flood era volarla por completo. Las Keymines, con su increíble capacidad para procesar información, guiaban las naves del Flood con una eficiencia que desafiaba la comprensión. Las naves de los Marines espaciales comenzaron a caer, una tras otra. Los Marines espaciales, a pesar de su valentía y habilidad, no podían competir con la abrumadora eficiencia y resistencia del Flood. Las comunicaciones estaban llenas de las voces de los Marines espaciales, llenas de determinación y desafío. «Por el emperador», gritaban, mientras sus naves eran destrozadas. «No retrocederemos», juraban, incluso mientras las naves del Flood se acercaban cada vez más. Finalmente, se tomó la decisión de descender al planeta antes de que las naves fueran completamente destruidas o contaminadas. Los Marines espaciales, en sus naves de desembarco y cápsulas de descenso, se dirigieron hacia el planeta, preparándose para enfrentar el horror que les esperaba. Las cápsulas de descenso y las naves de desembarco de los Marines espaciales llovían sobre el planeta, pero no todas llegaban a su destino. Algunas eran destruidas en el aire por el fuego enemigo, sus restos cayendo en llamas sobre el paisaje desolado. Aquellos que lograban aterrizar se encontraban dispersos y aislados, en un mundo que ahora pertenecía al enemigo. Algunos aterrizaban en los páramos, en medio de la nada, mientras que otros caían en el corazón de las ciudades en ruinas. Estos últimos eran los peores, ya que se encontraban en el epicentro de la infestación del Flood. El aire era tóxico, lleno de esporas Flood, que habían alterado drásticamente el medio ambiente y el terreno del planeta. Las supercélulas Flood, una forma de vida del Flood que podía alterar y controlar su entorno, habían transformado el mundo en un hervidero de corrupción y muerte. Los Marines espaciales se encontraban rodeados y atacados por el Flood en grandes cantidades. Las comunicaciones estaban llenas de órdenes y reportes, la voz de los Marines espaciales resonando con determinación y desafío. «Formen un perímetro», ordenaba un sargento. «No dejen que se acerquen»,
gritaba otro. Por el emperador resistiremos, juraba un tercero. Los bolters, las armas de plasma y las espadas sierra de los marines espaciales destrozaban la carne del Flood, pero no era suficiente. A menos que el cuerpo entero del Flood fuera destruido, podían seguir levantándose y regenerándose. Y no solo atacaban cuerpo a cuerpo, sino también a distancia. El Flood había asimilado las armas del Imperio y de otras razas, y las usaba con una eficacia mortal. Pero lo más aterrador eran las formas puras del Flood. Estas criaturas podían adaptarse para combatir de cualquier manera, desde reforzar su cuerpo hasta lanzar bioproyectiles capaces de atravesar cualquier defensa. Eran una pesadilla hecha realidad, una manifestación del horror inimaginable del Flood, y los marines espaciales, por valientes y temibles que fueran, se encontraban en una lucha desesperada por la supervivencia. El Gravemind, con sus innumerables ojos observando cada conflicto en cada mundo asediado por el Flood, se centró en estos guerreros, los marines espaciales. Había visto destellos de ellos en las mentes de los consumidos, y ahora, por fin, estaban al alcance del Flood. El Gravemind estaba ansioso por ver si la realidad de estos guerreros coincidía con las historias que había extraído de las mentes consumidas. Los marines espaciales, por su parte, estaban siendo superados. A pesar de su valentía y habilidad, no podían resistir la abrumadora cantidad y la estrategia del Flood. Uno a uno, comenzaron a caer, sus cuerpos y mentes no desperdiciados por el Flood. El Gravemind analizó cada parte de estos supersoldados, desechando lo inútil y conservando lo útil. Sus habilidades en combate, sus secretos, y algo que parecía ser de gran valor para los marines espaciales, sus semillas genéticas. Las semillas genéticas son la esencia de lo que hace a un marine espacial. Son las células madre modificadas genéticamente que se implantan en un aspirante a marine espacial, transformándolo en el supersoldado que es. Para el Flood, estas semillas genéticas eran un tesoro. El Gravemind las integró en sus formas puras, creando variantes del Flood que poseían las habilidades y fortalezas de los marines espaciales. Las comunicaciones entre los marines espaciales se llenaron de horror y desesperación al ver a sus compañeros caer y ser convertidos en Flood. En otro lugar, un pequeño grupo de marines espaciales logró reagruparse, lejos de las ciudades más contaminadas. Formaron una pequeña fortaleza, preparándose para el asedio del Flood. Los marines espaciales restantes, junto con algunos dreadnoughts y tanques Predator, se prepararon para defenderse del avance del Flood. La batalla que se avecinaba sería feroz, pero estaban decididos a resistir hasta el final. El Flood se acercaba a los marines espaciales atrincherados en la fortaleza. Los tanques Predator, los dreadnoughts y los exterminadores, todos formaban una línea de defensa formidable. Los tanques Predator, con su armamento pesado y blindaje resistente, eran una fuerza a tener en cuenta. Los dreadnoughts, los antiguos guerreros de los marines espaciales que ahora vivían dentro de sarcófagos blindados, eran aún más temibles. Y los exterminadores, los marines espaciales de élite con armadura táctica exterminadora, eran los más temibles de todos. El Gravemind, sin embargo, no estaba impresionado. Había absorbido el conocimiento de innumerables guerreros y sabía cómo lidiar con cada uno de estos obstáculos. Además, el Flood había adquirido su propio armamento pesado, incluyendo las armas que había robado de las fuerzas que había consumido. El Gravemind sabía que podría acabar con la defensa de los marines espaciales con un simple bombardeo orbital, pero decidió probar la eficacia de sus nuevas formas Flood. Así que ordenó a sus fuerzas que avanzaran, a pesar del fuego pesado que venía de la fortaleza. Los dreadnoughts y los tanques Predator disparaban al Flood, pero el Flood avanzaba inexorablemente. Las formas de infección Flood se adentraban en los vehículos, se adherían a ellos y se infiltraban a través de las grietas y entradas. Una vez dentro, consumían a los tripulantes y tomaban el control de los vehículos. Los marines espaciales veían cómo sus defensas eran superadas, pero no se rendían. «Comandante, el enemigo nos supera», informaba un marine espacial por la radio. «Los tanques y los dreadnoughts están cayendo». «El emperador nos guiará», respondía el comandante. «No debemos flaquear». «Comandante, el enemigo se está extendiendo», decía otro marine espacial. «No podemos contenerlos». «Que los exterminadores retrocedan», ordenaba el comandante. «Debemos reagruparnos». «Comandante, no hay a dónde retroceder», decía un tercer marine espacial. «Estamos rodeados». «Entonces lucharemos aquí», decía el comandante. «Lucharemos hasta el último hombre, hasta la última bala. Por el emperador, resistiremos». Pero el Flood era implacable. Aprovechaba cada punto débil, cada momento de vacilación. Si un marine espacial se exponía demasiado, una forma de combate Flood se lanzaba sobre él. Si un exterminador se quedaba sin munición,
Una forma de infección Flood se deslizaba hacia él. Cada error, cada fallo, era explotado por el Flood. Los marines espaciales luchaban con todo lo que tenían, pero poco a poco estaban siendo superados. Un exterminador caía, su armadura no era rival para la abrumadora cantidad de Flood. Un marine espacial era derribado, su espada sierra ya no podía mantener a raya al Flood. Las comunicaciones entre los marines espaciales se volvían cada vez más desesperadas. Estamos siendo superados, gritaba un marine espacial. Necesitamos refuerzos. Pero no había refuerzos, estaban solos. El último exterminador caía, su cañón de asalto silenciado, su cuchilla relámpago apagada. El último marine espacial era derribado, su espada sierra ya no cortaba, su bolter ya no disparaba. Con la caída del último defensor, el Gravemind se regocijaba. Había obtenido nuevos guerreros, nuevas habilidades para el Flood. Había obtenido información, conocimiento que usaría para su beneficio. Y aunque este planeta no era importante para el Imperio, para el Gravemind, era otro paso hacia su objetivo final.